Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pues bendito y alabado sea nuestro Padre. El día de hoy ya es lunes, estamos iniciando semana y pues vamos a dar inicio el día de hoy dándole gracias a nuestro Padre por este nuevo amanecer, dándole gracias por nuestra vida y dándole gracias por la oportunidad que tenemos de día a día aprender en su palabra, de día a día esa semilla que es sembrada en cada uno de nuestros corazones dé fruto, para que ese fruto sea traspasado a otras personas y podamos entender que en su palabra, aparte de que nos vivifica, nos da una gran enseñanza tan hermosa para direccionarnos de una forma correcta, de una forma donde nosotros encontraremos esa luz en el camino y jamás estaremos ya en tinieblas. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de la historia de Jonás. Yo nada más escuchaba la historia de Jonás y ni siquiera el nombre lo recuerdo, pero de alguien que un pez se lo había tragado y que luego había sido escupido. Y bueno, en caricaturas llegué a verlo y demás, pero no conocía muy bien la historia. Ya la he leído en otras ocasiones, pero es una historia que me gusta mucho porque, pues, simplemente toda historia narrada aquí en la Biblia, pues nos deja grandes enseñanzas, porque no estamos hablando de personajes, de héroes, de héroes de ficción, ¿no? Que aparecen en las películas, son personas humanas, son seres como todos nosotros. No es que tenían una fuerza, bueno, aparte de Sansón, ¿verdad? Pero no es que eran personas superdotadas y demás, no, como cualquier hijo de vecino eran ellos. Y bueno, pues yo caigo en cuenta que la gran importancia y lo que los unía es esa gran fe, ¿no? Eso era lo que les daba esa fortaleza para que el día de hoy sus nombres estuvieran plasmados aquí en el libro de nuestro Padre, en las Sagradas Escrituras, y nosotros aprender de ellos, ¿no? Bueno, para hablar de Jonás, primero entendemos que Jonás, la rebeldía a todo lo que daba, ¿no? Y cuántas veces nosotros, pues saben, la rebeldía la traemos arrastrando desde Adán. La verdad es que desde que Dios creó a Adán y a Eva en el huerto, bueno, pues ahí hubo una gran desobediencia, ¿no? Y la rebeldía se presentó. Y yo creo que ya es algo que tenemos generación tras generación, porque la rebeldía la convertimos en un hábito de nuestra vida. Es más, la rebeldía la vemos como parte interesante, como esa adrenalina que nos hace sentir o vivir ciertas situaciones emocionantes y demás, pero cuando la rebeldía topa y caemos en cuenta de que tarde o temprano se va a descubrir, nosotros nos vemos amenazados y ahora sí enfrentamos las consecuencias de aquello que no hicimos correctamente. Este claro ejemplo que voy a mencionar es uno de tantos, pero es muy palpable. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fidelidad. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos volvemos rebeldes al incumplir la parte de serle fiel a mi pareja, donde yo busco esa adrenalina de faltarle al respeto creando una infidelidad, entonces mientras no soy descubierto, pues todo funciona bien, la adrenalina me hace sentir mejor y todo ahí va funcionando bien. Pero una vez que somos descubiertos, eso se termina y viene abajo todo lo que se pueden venir abajo, obviamente. Se pierden matrimonios, familia, se pierden muchas situaciones que luego recapacitamos y decimos, no había necesidad de hacer eso, pero nos ganó ese sentimiento de ser rebeldes ante una situación y no actuar correctamente. Cuando nosotros decidimos no actuar correctamente es porque simplemente queremos
vivir en una vida donde pensamos que hacer las cosas que no son correctas nos dará felicidad, nos dará a lo mejor nos llenará ese ego de satisfacción o qué sé yo, nos podemos sentir diferentes, pero saben, vivir de una manera correcta no es ni aburrido, no es que vaya uno santiguándose por todos lados y creyendo que uno no puede hacer una vida bonita y llena de colores y gran felicidad. No, yo creo que tal vez el concepto lo tenemos muy errado. Sin embargo, actuar correcto es muy bonito porque cada día se convierte en que tenemos la conciencia más tranquila. Bueno, en el libro de Jonás nos vamos a dar cuenta cómo la rebeldía de Jonás hace que incumpla un mandato de Dios y posteriormente va a terminar cumpliéndolo. Entonces, cuando nosotros entendemos y le damos de verdad cabida a hacer las cosas adecuadas, veremos cómo la gracia y la bendición de nuestro Padre está con nosotros. Y no es que esté condicionada, es que simplemente el hecho de actuar bien, el hecho no es para que nos premie porque actuamos bien, es el hecho de cómo nos sentimos nosotros con esa paz, con esa tranquilidad en todos y cada uno de nosotros al decidir actuar de una manera correcta, al decidir actuar de una manera agradable ante los ojos de nuestro Padre. Lo hemos dicho, por convicción, no por obligación. En Jonás capítulo 1, verso 1, Dios le da una orden a Jonás y le dice: levántate, ve a Nínive, a la ciudad grande, dice, y predica contra ellos porque su maldad ha subido hasta mí. Dios había visto que en Nínive ese pueblo se estaba perdiendo y que se estaba llenando de maldad. Entonces le da una orden a Jonás y le dice: levántate y ve, dice, y habla, dice, predica, dice, contra ellos, porque si no voy a acabar con ese pueblo. Entonces Jonás sí se levanta, pero en vez de cumplir el mandato de Dios, no, el hombre agarra para el sentido contrario y se va para Tarsis. Paga su boleto, eso lo vamos a encontrar en el verso 3, donde dice que él pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, y dije, lejos del rostro de Dios, porque Jonás dijo: acá por mí acábalos, o sea, es un pueblo lleno de maldad, acábalos, o sea, yo no voy a cumplir tu mandato, y decidió no hacerlo. Entonces, cuando paga un boleto a Tarsis, yendo a otro lado de donde Dios lo había mandado, pues toma la don de Dios, no empieza a soplar viento en ese barco que iba, esa embarcación donde iba Jonás, y empiezan los pasajeros a decir: ¿qué está pasando aquí? Entonces entre ellos narran que dicen: pues cada quien le oró a su Dios, y nada de nada, hasta que encuentran a Jonás muy allá en el fondo, atrás, abajo en el barco, descansando plácidamente, y le dicen: ¿y tú qué? Como que no tienes miedo, qué concha, ¿verdad? Qué cómodo aquí, pues rézale a tu Dios. Y él confiesa. Eso lo encontramos en el verso 9, dice, donde él les empezó a decir: bueno, yo soy hebreo, yo le temo a Dios, es el Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Y le dicen: pues entonces la bronca es contigo, ¿no? Y él dice: pues aviéntenme al mar, o sea, a mí aviéntenme, porque yo creo que Dios está enojado conmigo. Él sabía que había fallado, él sabía que había ido en contra del mandato que Dios le había dado. Entonces, si seguimos leyendo, nos damos cuenta cómo efectivamente lo lanzan al mar. Y ellos mismos le oran a Dios, fíjense, ellos que no creían en él, cómo
cómo ahí vemos el poder de nuestro Padre. Saben, ahorita en la actualidad se ve, yo entiendo, cada quien es libre de querer creer o no, de decidir qué tipo de vida vamos a llevar, y está bien, pero llega un momento que es tan hermoso sentir cómo dejar que Él obre. No tenemos que tener esos poderes superdotados o querer convertirnos en personajes grandes como Moisés, como David, como el padre Abraham, como Jonás, como la reina Esther. No, bueno, un sinfín, ¿no?, de personajes que están plasmados aquí en la Biblia, y cómo resulta que estamos a veces tan alejados de Él y queremos tomar nuestras decisiones y lejos, y en vez de ir y seguir los mandatos de nuestro Padre, llevando una vida correcta, llevando una vida agradable. Él lo dice, se encierra en un solo mandato toda la ley divina, y es el amor al prójimo y es el perdón. O sea, no es que esté nada oculto o qué tenemos que descubrir, qué tesoro tenemos que descubrir para saber cuáles son los mandatos de Dios. No, es algo tan sencillo, a la mano de todos y cada uno de nosotros, pero no nos gusta comprar el boleto a Tarsis, nos gusta ir, complicarnos la vida. Al final de cuentas, cuando Él ya es tragado por ese pez gigante, ora, hace una oración tan hermosa, Jonás. Esto ya lo encontramos en el capítulo 2, del verso 3 en delante, donde hace una oración tan bella y tan hermosa, y que de todos modos hace que el pez lo escupa ya en una isla, y de todos modos tiene que cumplir con el mandato de Dios. Una vez en el capítulo 3 encontramos que Dios le dice por segunda vez, dice: levántate, Jonás, y ve a Nínive, dice, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Y ahí va. ¿Qué le costaba hacerlo desde un inicio? ¿Qué le costaba? ¿Qué nos cuesta a todos nosotros desde un inicio? Si no, yo en mi caso, ese pasaje que yo compré, que pagué a Tarsis, lado contrario, es por no querer seguir los mandatos de mi Padre. ¿Cuántos años me llevó? 40 y tantos años, y ahora que quiero regresar a hacer las cosas correctas, ahí voy de regreso. ¿Cuánto tiempo me va a costar retomar lo que ya tenía que haber hecho, no? Pero bueno, aunque nunca es tarde, entendamos que no es que regrese como si nada y aquí no ha pasado nada. No, todo lo arrastrado que vengo, que traigo desde el pasado, no es borrón y cuenta nueva, no. Hay que ir subsanando, hay que ir haciendo las cosas correctas, y hay que entender que todo tiene un precio, y que no es nada más, ok, ya no cumplí tus mandatos, bueno, ya estoy aquí, voy a hacer. No, hay un costo, hay un pago. Y esto quiere decir que entonces, de todos modos, si yo he decidido cumplir la voluntad de mi Padre, si he decidido hacer las cosas correctas, pues ¿por qué irnos del lado contrario? ¿Por qué tomar decisiones inadecuadas? ¿Por qué tomar decisiones que a veces conscientemente sabemos que hasta nos van a hacer daño? Si al final de cuentas, ¿cuándo llegamos a nuestro Padre? Cuando sufrimos consecuencias de salud, de economía, de familia. Bueno, pueden ser un sinfín de cosas, y ahí es cuando nos damos cuenta. Es como si ya estuviéramos dentro del pez y decir: oye, ahora sí, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora sí te necesito, ahora sí ayúdame, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperar estar dentro de la panza de ese pez, ahogándonos, muriéndonos, pensando que ya no tenemos salvación?
pudiendo hacer las cosas desde un inicio correctas, pudiendo hacer las cosas de manera agradable ante los ojos de nuestro Padre. No esperar estar en esa panza de ese pez. Eso lo podemos traducir en el problema que estemos viviendo el día de hoy. No esperar estar en ese agobio, pensando que la vida ya se acabó y ahora sí, Señor, ahora sí voy a hacer tu santa voluntad. Podemos hacerlo sin necesidad de llegar a eso, pero aún si ya llegamos a eso, nunca es tarde. Nunca es tarde orar a nuestro Padre con nuestro corazón abierto, orar con todo amor, con todo clamor, orar de una manera de verdad legítima, de una manera en la que hable nuestro corazón y acercarnos a Él para decirle: sí, me equivoqué, pagué un boleto que no era el camino correcto, pagué y todavía pagué. O sea, cuando no hay un mandato de nuestro Padre, ¿saben? Él se encargará de darnos los medios y cómo vamos a llegar. Pero cuando es por nuestra cuenta, pues dice Dios, pues arréglatelas y paga como puedas y hazle como quieras. Pero entonces ahí entendemos que cuando caminamos de verdad bajo su gracia, Él nos abre las puertas. Nosotros no vamos a estar preocupados de cómo Él se va a encargar de abrir las puertas. Así es que bueno, pues esta historia de Jonás está extraordinaria para irla a escudriñar de una manera hermosa, donde el Espíritu Santo nos hará comprender que no hay necesidad de pasar tantas cosas cuando podemos estar en el camino correcto desde un inicio. Pero bueno, pues es parte del aprendizaje en nuestra vida. Ojalá que el día que no sea muy tarde y que nosotros podamos entender que tener una vida llena de gran felicidad y llena de verdad de gracia y de bendición es algo tan bello y tan bonito que diremos: no quiero pagar un boleto equivocado, yo quiero el correcto y ni siquiera lo voy a pagar porque Dios me lo va a proveer. Amén y amén. Bueno, pues hoy nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, deseando que tengan un día maravilloso, un inicio de semana extraordinario, la cual ponemos en las manos de nuestro Padre para que su gracia y su bendición nos acompañe en todo momento, que estemos libres de todo mal, que la sangre del Cordero nos proteja de toda situación, de toda maldad que aqueje a nuestra vida. Amén y amén. Hasta mañana, primero Dios.